Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del Vestuario. En el episodio de hoy vamos a hablar de elementos de vestuario que distinguen en un personaje sin importar el universo o el contexto en el que se lo incluya. Pero antes de eso vamos a diferenciar dos conceptos que suelen tomarse como lo mismo, pero en realidad uno se basa en el otro y es como lo que le da el pie al resto de características que nosotros vamos a ver y vamos a poder empezar a asociar a un personaje. Y esos son los arquetipos y los estereotipos. El arquetipo es una idea original y que se utiliza una y otra vez como un patrón o un modelo sobre cómo va a comportarse un personaje. Por lo general son universales y no tienen ni género, ni edad, ni cultura. Estas características las vamos a poder ver en diferentes personajes de diferentes maneras y van a estar determinados por símbolos o por pautas que nos van a ayudar a clasificar ese personaje según el papel que cumple en la historia y por qué es importante su rol para la historia en general. Para dar un ejemplo, podemos encontrar como el viejo sabio, que no necesariamente tiene que ser una persona mayor, como dije hace un rato, no tiene ni género ni edad, pero sí lo vamos a poder conocer por su inteligencia y su audacia, porque va a poder comprender mejor el entorno o las cosas que pasan a su alrededor. Y su objetivo en la historia por lo general va a ser acompañar y guiar a los personajes a través de frases potentes o que resuenen y tengan sentido y estén cargadas de significado. Si lo llevamos a una película, a una serie o una obra, podemos tener como ejemplo a Gandalf o al tío Ben en Spider-Man. Otro ejemplo de arquetipo es el héroe, que por lo general suele ser el protagonista, pero no necesariamente la historia siempre se va a basar en ese personaje. Van a ser fuertes y determinados y lo vamos a reconocer principalmente porque tienen valores muy fuertes y por lo general no van a desviarse de sus objetivos por más que tengan muchas dificultades. Y también van a ser personas a las que se les ayuda o tengan compañeros o ayudantes dependiendo del viaje en el que se encuentren. Por ejemplo, tenemos el caso de Frodo en El Señor de los Anillos o de Layla en La Brújula Dorada. Si querés que amplíe este universo de los arquetipos, me podés dejar en comentarios y lo preparo para un próximo episodio. A diferencia del arquetipo, vamos a encontrar los estereotipos, que van a ser modelos o imágenes simplificadas y preconcebidas de ciertas características de ciertos personajes. Se va a adjudicar a un grupo de personas o elementos o animales dependiendo de cuál sea el tipo de historia que vamos a ver, y muchas veces se va a mezclar con la cultura, con la sociedad y con la economía de ese personaje para adjudicarle alguna característica. Por lo general va a estar muy relacionado con los clichés o con situaciones predecibles, como es el caso, no sé, de la rubia tonta, como el papel de Amanda Seyfried en Las chicas pesadas, o el niño inocente en el caso de Bruno en El niño con pijama a rayas. Ahora, teniendo en claro esto del arquetipo y de los estereotipos, ¿cómo lo podemos traducir a un vestuario? Y básicamente va a depender, obviamente, del contexto y de la historia que queramos contar y cómo contarla. Vamos a dar unos ejemplos, así va a ser ya más fácil entenderlo desde el vamos, porque si bien podemos tener contextos o historias diferentes, hay ciertos elementos o características que gracias al inconsciente colectivo vamos a poder identificar a ese personaje. El primer ejemplo van a ser los magos. Y acá tenemos que entrar a una distinción porque podemos tener tanto historias en un mundo ficticio o en un mundo real. Y dependiendo de ese mundo, vamos a poder elegir los elementos de vestuario para ese tipo de mago. No significa que no sean magos, pero nosotros los vamos a poder identificar también gracias a ese mundo. Por ejemplo, si pensamos en un mundo de ficción, vamos a poder reconocer a este mago porque tienen sombreros de punta, túnicas largas o capas también muy largas y amplias, con capuchas que se les puede ocultar la cara, caritas. Por lo general van a poder tener poderes sobrenaturales o van a tener conocimientos para trabajar la hechicería con la alquimia u otros conocimientos de libros que se tengan, que pueden ser cualquier libro. Hay veces que vamos a tener magos que van a estar asociados a ciertos elementos y esos elementos también van a estar asociados a ciertos colores, que al mismo tiempo nos pueden llegar a dar un cierto nivel de jerarquías o categorías para esos magos.
que pueden estar asociados a elementos de la naturaleza o a elementos ficticios de esa orden de la que venimos hablando. Lo importante de tener en cuenta estas características ficticias es que dependiendo del mundo en el que esté, en qué época, vamos a poder elegir más o menos elementos en ese sentido. Sin embargo, si vamos a trabajar con magos en un mundo real o en la actualidad o de manera contemporánea, estos elementos no significa que sean solo para la parte ficticia. Si pensamos en Harry Potter, vamos a poder entender que el mundo mágico muchas veces tiene características de vestuario del mundo de lo que es ficticio. Ya sean las túnicas, los sombreros, las varitas. Harry estudia en una escuela de hechicería con libros y busca ese conocimiento para poder entender y poder practicar su magia. Sin embargo, también en el mundo real vamos a encontrar muchos magos que van a ser clasificados como magos por una cuestión de que van a poder tener la habilidad y técnicas de ilusión o manipulación hacia un público y que también obviamente van a poder utilizar las ciencias, como es en el caso del ilusionista. Él es un mago, pero que usa mucho de esta ciencia para desarrollar sus actos. En el caso del mundo real, tal vez van a estar también anclados a una época establecida y van a usar elementos de vestuario de esa época. Si pensamos de vuelta en el ilusionista, vamos a tener trajes de etiqueta, fajas, guantes, sombreros, pero en cambio si pensamos en otro tipo de películas como es Nada es lo que parece, vamos a también tener magos que son ilusionistas también, pero al estar anclados en un mundo contemporáneo van a estar vestidos tal vez con jeans, con tacos, zapatillas, buzos así tipo canguro, pero no le resta sus características de mago porque en ese universo se entiende que tienen ese personaje, esas características de esos personajes que le van a dar sentido a la historia de lo que nos vayan a contar. Por otro lado también tenemos las brujas, que a lo largo de toda la historia cambió mutando el concepto y la personificación de estos personajes, porque en un momento eran clasificadas como mujeres ancianas, con verrugas en la cara, con narices anchas, siempre vestidas de negro, también con sombreros en punta y túnicas amplias. Pero al igual que con los magos, también podemos encontrar universos con brujas que tengan esta jerarquía o estos tipos de categorías dentro de las brujas, como puede ser en las películas de Hansel y Gretel, donde se nos plantea un universo con brujas buenas y con brujas malas, donde las brujas malas tienen todas estas características que mencioné antes, porque se van a asociar con magia negra. En cambio, las brujas buenas de este universo van a ser mujeres normales, que no tengan ninguna característica física a simple vista. Y al igual que con los magos, las brujas también van a estar ancladas a cierto universo que nos va a llevar a pensar en vestidos de época, con corset, con vestidos largos. Pero si pensamos en un mundo real, como en el caso de Sabrina la bruja adolescente, es una bruja que se viste por la moda de los fines de 90, principios de 2000, y es una adolescente normal, con ropa normal del mundo contemporáneo al que está anclado. En el caso de los piratas, no vamos a tener esta distinción entre mundo ficticio y mundo real como pasa con los otros dos ejemplos, porque los piratas sí o sí van a estar anclados a un mundo antiguo, que por lo general va a ser entre el siglo XVII y el siglo XVIII, porque es también la época histórica donde se descubren mundos y está esta rebeldía contra la monarquía y contra la sociedad en general y esta búsqueda de libertad hacia el mar. Vamos a poder también reconocer a estos piratas por la vestimenta de la época, ya sea por sombreros en forma de tricornios o con pañoletas, con fajas hechas de tela, por espadas anchas o pistolas, una afición por el oro, que lo vamos a poder ver a veces reflejado en accesorios que lleven colgados como aros, por ejemplo. Y en algunos casos pues puede ser que le falte alguna extremidad, como puede ser en el caso de Garfio o de Barbosa, que al primero le falta una mano y al segundo le falta un pedazo de pierna. Tal vez encontremos algunos piratas con pelucas de la época también. Y algo curioso es que las mujeres piratas van a obviar casi por completo los vestidos y van a empezar a usar pantalones para seguir dando esta idea y estas características de libertad
que se busca en un pirata. Lo importante para elegir cualquier personaje con cualquier característica es tener en cuenta el contexto o el universo que queremos armar para esa historia. Como vimos recién, tenemos diferentes universos, pero que podemos observar varios elementos que los van a identificar como un mismo personaje, gracias a que a través del inconsciente colectivo las personas lo pueden identificar como tal y no es necesario que nos lo digan en ese mundo con un diálogo o con carteles pegados en la pared que ese personaje va a ser o un pirata o una bruja o un mago. Es como que ya nosotros como espectadores ya lo vamos a reconocer y nos vamos a saltear ese paso de que la producción que estamos viendo nos lo refuerce con palabras. Puede pasar que haya universos que se formen y que nos lo tengan que aclarar para asociarlo con un concepto como estos. Sí, puede pasar, pero por lo general va a ser el mismo inconsciente en que nos va a ayudar a guiarnos en ese reconocimiento. Porque pensemos que nosotros como diseñadores de vestuario podemos elegir ciertos elementos que combinen diferentes personajes en uno solo, pero tal vez al espectador le resulte extraño o raro de reconocer y tal vez sea un personaje como que pase y no tenga relevancia para la historia y que el público no va a poder reconocer porque no tenga asociado esas características al personaje que nos quiera decir. Entonces puede ser muy confuso para el espectador y puede ser que nosotros como parte de la producción no ayude a lo que queremos contar. Entonces, tomar las decisiones de vestuario es muy importante para que ese universo que queremos crear tenga cierta coherencia visual de reconocimiento para las demás personas. Así que espero que te haya gustado el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Nos vemos la próxima.